movía las finanzas en mi casa. Entonces, si era muy escaso, pues pienso que la escasez es normal. Si era mucho, también pienso que la abundancia es normal. Y esto nos ha puesto un montón de límites. La vida humana es así es. Estamos en la selva de la vida, en la selva de la ciudad, y hay silvestres o estás entablado al sistema. Sí, yo sé que son decisiones difíciles, pero vuelvo a repetir que en el cerebro humano, que es el sistema más complejo del universo conocido, todos que tenemos un cerebro que está funcionando, tenemos los recursos necesarios. Claro. Es la aportación de un ingeniero, ¿sí?, con metodología para abordar las emociones. Pero volvería a cualquier psicólogo y dijera, bueno, ¿y qué tienes que ver? Pues lo mismo, también tengo mi corazoncito, también tengo mis emociones y también tengo mis hijos. O sea, quién sabe cómo entré, pues ahora cómo es algo. ¿Qué hay que hacer? Es bien importante que busquemos, cuando yo ya determine que sí tengo un problema, buscar quién me puede ayudar a empezar a salir de ese problema. Cómo solucionar. Porque a veces, por ejemplo, hay muchos libros de autoayuda como el tuyo muy buenos, pero si yo no tengo la fuerza de hacer los actos, no me voy a poder hacer nada. Sí, pero... ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra serie de podcast, Enfermedad y Cura. El día de hoy tenemos un invitado, el ingeniero Enrique Samperio. Él es ingeniero de profesión, muchos años se dedicó a la ingeniería, ingeniero en audio, me parece. En comunicaciones electrónicas, con especialidad en acústica. En acústica, así correcto. Sí. Y bueno, él llegó aquí con nosotros un día, nos lo presentó un buen amigo, Lalo, que ya también participó en un podcast, y nos comentaba que él en la búsqueda ya en su edad adulta empezó a buscar más respuestas y cosas de la vida, y de pronto se dedicó mucho a buscar las respuestas a través de la neurociencias, la psicología, combinado con obviamente el pensamiento de ingeniero que lo tiene toda la vida. Y pues en la búsqueda llegó a escribir un libro que se llama Neuropsicoingeniería. Y está muy interesante. Yo ya le compré su libro, lo he estado leyendo, le he estado dando un repaso. Y bueno, pues me parece algo muy interesante lo que has hecho de la neuropsicoingeniería. Sobre todo porque a mí siempre se me ha hecho muy interesante cuando un ingeniero que tiene normalmente un pensamiento muy exacto de números, de cálculos, se empieza a meter un poquito en estos temas psicológicos o filosóficos o de desarrollo personal que son como parecieran contrarios, ¿no? Como que un ingeniero difícilmente va a entender a un psicólogo. Así es. Y cosas de estas, ¿no? Entonces, pero se me hizo interesante. Y bueno, además los temas son muy ad hoc a la actualidad, que son las neurociencias, la psicología y bueno, métodos de ingeniería que son como para hacer más simples los cambios que necesitamos para lograr nuestro proceso de desarrollo, ¿no? Efectivamente. Así es, ingeniero, pues platícanos un poquito, ¿qué es de ti? Cuéntanos. Pues mira, después de esos años muy productivos, por cierto, en la ingeniería industria nacional, en las que yo hacía control de ruido industrial, que fueron años de progreso, años de mucha participación hacia la industria y de grandes satisfacciones. Pasaba algo también ya después en mi cabeza. Una voz parecía que retumbaba y me preguntaba, ¿ya es todo? ¿Ya tienes tu propia empresa? ¿Ya tienes tu casa, tu carro, tu familia? ¿Ya es todo? Y no te creas, esa vocecita interna no me dejaba en paz hasta que tuve que tomar la decisión dura, por cierto, de dejar ese trabajo para dedicarme a la búsqueda de otra cosa. Decir, bueno, ¿qué es lo que estoy buscando realmente? Pareciera algo simple de decir, pero fueron años difíciles, en verdad, o tiempos difíciles en los que uno tiene que tomar decisiones de vida otra vez, ¿no? Cuando se supone que ya estás estable, que tú ya encontraste lo que en algún momento buscamos, que es esa estabilidad económica y un trabajo estable. Y no es suficiente, estás buscando otra cosa. Bueno, llegué ahí en ese momento y cargué mis esfuerzos hacia la conducta personal, porque también había dicho en algún momento de mi vida que si yo no hubiera sido ingeniero, hubiera sido psicólogo, ¿no? Okay. También me inclinaba yo hacia la conducta humana. Así que ahí fue donde incliné mis esfuerzos después a la investigación de psicología. No sabía en la que me metía, porque yo dije, bueno, pues
pues estudio un añito, como un año sabático. Nunca creí tardarme tanto, me tardé 10 años, no solo en estudiar psicología, sino que la misma psicología me llevó a hacerme más preguntas, porque los ingenieros tenemos ya una formación inquieta de hacernos preguntas. Una de esas preguntas que yo mismo me hacía, dije, bueno, ¿y por qué yo tengo que ver con la cuestión de las emociones? Si nuestra formación es cuadrada, ¿no? Metódica, Exacta, profunda ¿no? y O sea, exacta. se supone que si haces ciertos pasos tienes que tener tal resultado. Así es. En un pensamiento de ingeniería, así debería de ser una línea de producción, ¿no? Definitivamente. Sin embargo, en las emociones o en la vida personal o en el logro de cada persona no siempre sucede así. Uno hace los pasos que deberían de ser, dice, a ver, ya Ajá, hice esto, ya en esta etapa de mi vida debe ser totalmente pleno. Y cuando no pasa así, dice uno, ¿qué es lo que está pasando, no? así es. Pues esa era esa de las preguntas. ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Por qué estas inquietudes? ¿Por qué soy así? Pues eran mis preguntas. ¿Y hacia dónde voy? Como esto me llevó a años de estudio, en el camino encontré afortunadamente las neurociencias. Las neurociencias explicaron muchas preguntas, contestaron muchas preguntas que yo me hacía. Y después, ya que tenía un cúmulo de conocimientos, le di un orden con ingeniería. ¿Por qué? ¿Qué hace la ingeniería? La ingeniería toma el conocimiento y lo hace práctico. Así que si yo ya tenía el conocimiento de psicología de la conducta, no psicología clínica, sino psicología de la conducta social, llamémosle así, ¿no? Y tenía neurociencias, y eso se hizo un cúmulo de conocimientos, le di un orden específico con ingeniería. Ajá. Es decir, lo hice más simple. Más práctico, más aplicable tal vez, ¿no? Y precisamente dentro de lo aplicable, tuve que desarrollar tecnología. Como ingeniero, que sabemos de metodologías, entonces implementé una metodología de autoexploración personal. Okay. ¿Por qué así? ¿Por qué me fui hacia allá? Porque definitivamente los resultados que una persona obtiene en su vida es mucho parte de su responsabilidad individual. Es muy común dirigir las culpas, llamemos hacia afuera, hacia mi pasado, a mis padres, en fin, a las personas que me rodean, y evitar la responsabilidad individual y hacerse cargo de las consecuencias de nuestros actos. Así es. Es muy común. Pero, ¿qué pasa si queremos tener una vida más plena? Necesitamos hacer eso, ser completamente autónomos e independientes. Exactamente. Y esta parte que me platicas, para mí se me hizo bien interesante cuando te conocí porque me decías, bueno, en un momento de mi vida me pregunté qué más seguía, ¿no? Y eso es algo que creo que todos los seres humanos tendríamos que hacernos esa pregunta en algún momento de nuestra vida. Hay a quien le llega muy temprana esa pregunta y a lo mejor desde muy joven se dedican a hacer esa exploración y esa búsqueda, sí. Pero hay a quienes nos llegan ya a una edad más adulta o a una edad más grande. En tu caso, no sé, ¿qué te habrá llegado a los 40, 40 y tantos años? Sí, tendría yo 45 años. 45 años, ¿no? La pregunta, sí. Imagínate, y el valor que se requiere a los 45 años para decir, ya no me dedico a la ingeniería, ahora me voy a dedicar a algo totalmente diferente, ¿no? Porque ni siquiera te fuiste a una área como, parecida, ¿no? Algo parecido, algo, sí. No, te cambiaste de profesión totalmente. Así es. Y eso a mí se me hace muy interesante y creo que eso es algo que, por ejemplo, en Código sí digo que todos tenemos que en algún momento de nuestra vida tener el valor de que si lo que yo estoy haciendo ya no me llena, empezar de cero. Y empezar de cero es tú estudiaste otra cosa, buscaste, investigaste y ahora te dedicas a algo diferente. Obviamente tu formación anterior te da muchas herramientas para que esto vaya fluyendo, pero es parte de lo que yo pienso que mucha yo siempre hablo en estos podcasts de que existe todo lo cotidiano, la gente cotidiana, lo que busca lo cotidiano, que es terminar una carrera, trabajar, ganar dinero, hacer una familia, bla, 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 y deberías de ser feliz y en un momento de tu vida retirarte y esperar la muerte. Eso es como lo cotidiano, lo que todo el mundo hace. Y yo digo que eso es como muy básico si lo que buscamos es algo más allá de la aceptación o del logro económico, ¿no? Si queremos algo más como la búsqueda de la plenitud, la búsqueda de un sentido diferente de la vida, creo que llega un momento en la vida en el que tenemos que cuestionarnos si lo que yo hago me llena y es para mí o si lo que yo hago simplemente ha sido para los demás. Y si es así, tener el valor de borrón y cuenta nueva y empiezo de cero, ¿no? Que es lo que parecido a lo que tú has hecho, ¿no? Yo llevo un tiempo de conocerte,
el libro se me hizo muy interesante, pero aparte pues estás en la búsqueda de abrir mercado, de abrirte puertas, de tocar, Sí, como si tuvieras, no sé, 20 años cuando uno va a sale de la universidad y empieza a tocar puertas. así es. Tú te aventaste la chamba otra vez de hacerlo, pero para mí yo digo que eso es maravilloso cuando alguien tiene el valor de hacerlo, ¿no? Sí, porque hay dos palabras que yo no les encontraba sentido, que Ajá, es el retiro y la jubilación. eso. No hay sentido para mí. ¿Qué es eso de retirarse y jubilarse, no? No, no entiendo. Porque, bueno, yo dejo de hacer lo que estoy haciendo y ya me retiro. ¿Me retiro a dónde? A mi casa, no A sé, a descansar. rascarme la barriga, a cuidar nada más al pajarito, a alimentar mi florecita. Eso es todo lo que resta del resto de mi vida, Pero, jubilarme. pero Dije, no. literalmente, Ajá, literalmente eso hace la gente que acepta su retiración o su jubilación. sí, Se van a su casa a hacer otras cosas, ya fuera de proyectos, fuera de presión, fuera de sueños, simplemente ya tienen su pensión, pues como si el descanso fuera lo máximo en la vida, sí, ¿no? Cuando no, realmente es el trabajo lo que da satisfacción de vida. ajá, La productividad es una necesidad humana, es correcto. porque el descansar sí es una necesidad, por supuesto, pero eso de todos los días, en algún momento necesitamos descansar, pero pensar en descansar el resto de mi vida, pues solamente cuando ya esté en la mortaja, pero mientras, no, algo tenemos que hacer, todos los seres Así humanos es. tenemos que ser productivos, no solo para nosotros, sino también para la sociedad. Es una responsabilidad, no con nosotros, Definitivamente, sino con el mundo, con el ¿no? O sea, mundo, si yo con soy la vida. productivo, a lo mejor ya en el aspecto económico ya logré lo que quise, pero pues ahora me toca a lo mejor devolverle algo al universo, al Así mundo, a la es, naturaleza, así es. dejar un legado, un cachito de mí hacia algo, ¿no? Tu Pero experiencia, experiencia, toda la sí, experiencia, lo que has acumulado, lo puedes compartir así a otras es generaciones. correcto. Y todo eso, ¿dónde queda si me retiro? ¿No? Te decía, ¿me retiro a dónde? Por lo tanto, como no existían para mí esas palabras, yo dije, bueno, y entonces ahora, ¿cómo sé que voy bien? ¿Cómo sé hacia dónde voy? No te creas, fueron preguntas muy profundas, preguntas que necesité, eh, sí, irme a reflexionar un rato. Yo recuerdo que me iba al bosque, Ajá, a estar solo completamente y en silencio y platicar conmigo. Fueron también momentos muy profundos en el que fui encontrando respuestas y decía, ahora sí, tengo que volver a encontrar estas respuestas que yo, a las preguntas que me estoy haciendo, uh-huh, adentro de mí, ¿sí? Adentro de mí. Sí, sí fui encontrando guía hacia dónde tenía que dirigir mis esfuerzos, que fue en este caso hacia la psicología. Por eso me dediqué ya con mucha disciplina personal a estudiar psicología. Fueron 2 años de estar solo en mi oficina todos los días, de 8 de la mañana que yo llegaba a estudiar, iba a comer, regresaba a la oficina después de la hora de la comida y estaba hasta las 8 de la noche o 9 de la noche estudiando. estudiando. Es decir, que toda tu formación para la escritura de tu libro y la creación de esta neuropsicoingeniería, porque es una creación, es un invento tuyo, Sí, fue no autodidacta fue autodidacta, y tú ecléctico estuviste, además, sí. buscaste. Sí, yo elegí, no tuve una guía. Además, ¿por qué lo hice a propósito? Porque no quería ser psicólogo. Uh-huh. Dije, quiero saber psicología, pero no quiero ser psicólogo. Si voy a una escuela de psicología, me Sí, van a dirigir a ser correcto. psicólogo. Yo no quiero ser psicólogo. Uh-huh. Es muy respetable la profesión, pero yo no quiero ir hacia allá. Yo no quiero tener conocimientos de psicología. Pero como nadie me iba a aceptar en una escuela con estas condiciones, así que decidí hacerlo por mí mismo. Okay. Sí, encontré un gran espectro de psicología, es muy amplio, hay muchos conocimientos dispersos, pero ahí descubrí algo bien importante. ¿Por qué como ingenieros no nos daban siquiera educación fundamental de psicología de la conducta? Uh-huh. Yo dije, bueno, es que como somos ingenieros, pues nos dirigen a las ciencias exactas, ¿no? Pero ¿y qué? También tenemos nuestro corazoncito, Uh-huh. también nos han roto el corazón, Claro, también hemos sufrido y también buscamos estar bien, ¿sí? así Ahí es. fue donde yo dije, no, es que este conocimiento debe estar al alcance de todos, más de los jóvenes que están en la escuela o que no están en la escuela precisamente, para que guíen sus decisiones. Había un conocimiento oculto que después descubrí, que ahora ya todo el mundo lo sabe, pero que es precisamente las habilidades blandas. Estas habilidades del trato hacia los demás, las habilidades del conocimiento de sí mismo, que se llaman habilidades socioemocionales, Ajá. no las conocía yo. Uno en el camino, por supuesto que vas improvisando y vas resolviendo la vida como Dios te da a entender, Sí. sin la formación adecuada. Pero después me di cuenta que sí existía la formación. Sí, con los psicólogos
Me dije, entonces yo necesito ser psicólogo para tomar mejores decisiones emocionales en mi vida. No, dije, es que más bien nos hace falta esa educación básica a esta educación. Tipo de terapia, ¿no? Así es. Entonces, después con el tiempo me di cuenta que no se lo daban ni a los maestros, ni a los matemáticos, ni a los contadores, ni a los abogados, a nadie les daban ese conocimiento, pero que ahora creo que para todos es indispensable saberlo. Las habilidades socioemocionales que entraron, por cierto, si no recientemente, si hace algunos años atrás, en la escuela de la educación básica en México. La educación socioemocional se dieron cuenta que era el complemento a la educación académica. No solamente es necesario saber una profesión, una técnica, un oficio, sino también saber sentirse bien y tratar bien a los demás. Así es. Y eso es otro conocimiento. Es que precisamente yo digo que la educación tradicional, lo que estudiamos comúnmente, son habilidades que tienen que ver para, no sé, ser productivos en ciertas cosas. Sí, claro. Pero que nos falta un montón de educación que nadie nos enseña. Por ejemplo, educación emocional en el aspecto del amor, ¿no? Yo siempre que hablo en conferencias que doy de este tipo de habilidades, les digo, yo no tuve en la escuela no existe una carrera que haya dicho, vamos a ver amor 1, amor 2, amor 3, ¿no? O sea, no. El amor lo vas entendiendo de acuerdo a cómo vas viviendo. Entonces, si tú vives en un ambiente donde el amor es tóxico, donde el amor es destructivo, donde el amor es de sufrimiento, pues ese es como entiendes el amor y es lo que vas a buscar. Si tampoco recibimos educación de cómo cuidar nuestra salud, ¿no? O sea, simplemente, me enfermé, fue algo externo a mí, y eso me enfermó, entonces necesito medicina y me voy a curar, cuando también debimos de haber entendido que, bueno, la salud es nuestra responsabilidad y la enfermedad es parte de nuestra salud también, ¿no? Existe la salud, existe la enfermedad y ambos son un complemento, y cada que llega la enfermedad de mi vida es porque necesito renovar algo de mí, ¿no? Y así igual la educación financiera, ¿no? O sea, nadie recibimos una educación así precisa de nuestra, vamos a irnos a lo más básico, nuestra relación con el dinero, ¿no? ¿Cómo pienso yo del dinero? ¿Es bueno, es malo, sirve, no sirve? ¿Es para un sector, es para todos, etcétera? ¿Cuánto es mucho, cuánto es poquito, etcétera, ¿no? Nunca tuvimos esa educación. Yo fui creciendo de acuerdo a, pues, como veía las finanzas en mi casa. Entonces, si era muy escaso, pues pienso que la escasez es normal. Si era mucho, también pienso que la abundancia es normal. Y esto nos ha puesto un montón de límites, porque además no tenemos habilidades socioemocionales con las personas. No sé cómo relacionarme, no sé cómo abrirme puertas, no sé cómo para qué es una pareja, ¿no? Pienso que debo de casarme ya y eso me va a hacer feliz, y no, el matrimonio o la pareja tiene una función muy específica en el individuo para su propio desarrollo. Sí, además la familia es la célula de la sociedad. Ajá. Una buena sociedad está conformado por buenas células. Pero ¿qué pasa si esas células están enfermas? Son disfuncionales, ¿no? Sí, se vuelve una sociedad, es una sociedad enferma. que es mucho lo que tenemos hoy en día, ¿no? Es una sociedad que está llena de limitaciones, una sociedad donde la delincuencia cada vez es mayor, la escasez cada vez es mayor, y las enfermedades, ¿no? De hecho, he hablado mucho en los podcasts que llegar a una edad ya adulta de la gente que se retira es casi esperar la muerte enfermo, porque la gente grande, pues es bien común que se enferman, les duele todo, tienen un botiquín que se toman 20 pastillas al día, y es un proceso de acabar la vida enfermos. Cuando yo digo, si lleváramos toda nuestra vida a un proceso el otro día decía David en un podcast que decía, una buena educación personal de mi salud, podría terminar mi vida a los 90 años siendo totalmente autónomo, ¿no? Y no, parece que cuando la gente tiene 70 años, los hijos se tienen que estar turnando para estar cuidando a los padres que ya no pueden valerse por sí mismos, ¿no? Así es. Y ahora, ya que estamos en esa condición precisamente de, llamémosla así, entre comillas, de enfermedad, ajá, sí. ¿Dónde encontramos la salud? ¿Sí? Bueno, sí, aquí fue donde hice algunos descubrimientos personales que plasmé en mi libro de neuropsicoingeniería, de habilidades socioemocionales con neuropsicoingeniería, de la inteligencia a la conciencia, donde hago precisamente algunas propuestas de solución que parten indudablemente de donde deben de partir todas las decisiones, primero de sí mismo. Uh-huh. No puede uno buscar las soluciones
fuera, las soluciones están primero dentro de sí mismo porque es una decisión personal. Así es. Todos tenemos adentro 3 grandes dimensiones, tenemos varias, otras más dimensiones, pero voy a hablar de las 3 más básicas y fundamentales que intervienen en todas nuestras decisiones, que son lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Si somos conscientes de esas 3, al menos de esas 3, nuestras decisiones están mejor orientadas. Pero resulta que ni nos damos cuenta de lo que sentimos. ¿Por qué? Porque nada más nos referenciamos en evitar el dolor y buscar el placer. Así es. Es decir, lo que me genera bienestar, lo hago. Lo acepto, lo quiero. Lo que me genera dolor, lo evito. Así es. Y es donde viene el origen de la enfermedad mental y física, por cierto, ¿no? Así es. Porque entonces, como yo estoy dirigiendo mis decisiones con un cúmulo de conocimientos que adquirí de la sociedad, no de mí, no de mis reflexiones, Ajá. sino de la sociedad. La lo que sociedad, me dijeron, sí, lo claro. que las redes sociales me sugieren, Sí, es lo que me dicen, ¿no? El constructo que crearon en mí. O sea, tú solamente busca lo bueno, niega lo malo. Y ese, de hecho, es el principio de la neurosis, donde dice, pues tú eres un ser dividido. Y entonces siempre vas a estar a la mitad, nunca vas a poder ser pleno. Ajá. Por eso de ahí surgió la media naranja que dice que la otra mitad te va a complementar y no es cierto. O sea, más bien dice Walter Rizzo, ese es un amor de prótesis, ¿no? Porque Sí. el otro viene a complementar tu incapacidad para caminar en el mundo, cuando no debería de ser así. Pero sí, tendemos siempre a la búsqueda del placer, de lo bueno, de lo que me va a dar aplausos y negar la otra parte. Así, y que ahí es donde empieza gran parte del error en nuestras decisiones. Sí. Porque en el crecimiento de todo lo que uno quiera hacer, ya sea de un oficio, de una profesión, de leer un libro, de hacer cualquier actividad nueva, siempre, es muy común que nos cause primero una resistencia. Hacer algo nuevo siempre nos causa un miedo o flojera, algo nuevo. Dice, no, es que yo ya tengo el hábito de hacer esto y hacer otra cosa me va a costar mucho trabajo. ¿Sí? Bueno, como ese mucho trabajo me está incomodando, entonces no lo hago. Bien, el primer paso a la indisciplina es precisamente eso, y por lo tanto yo no voy a encontrar cosas nuevas, voy a seguir haciendo lo mismo. Así es. Por eso la rutina nos mantiene en la zona de confort. Aquí estoy bien. Sí. Oye, ¿no quieres aprender otra cosa? No, ¿para qué? Aquí estoy bien. De hecho, oye, no, el hecho de que tú hayas buscado algo más y hayas descubierto la neuropsicoingeniería, habla de que tú tuviste la fuerza de lograr salir de tu zona de confort, que es donde la gente se atora y de ahí ya no sale, porque no sale. Ya, ¿para qué? Y luego cuando ya tienes 40, ya, ¿para qué? A mi edad ya cambias un cambio, no, ya. A esta edad ya no. Y ahí está el gran error, porque yo digo, bueno, pues no importa la edad, el punto es que, ya descubrí que algo no me llena en mi vida, cámbialo, no importa si tienes 20 años, 30, 50, 80, el momento de hacer el cambio es en el momento en el que te das cuenta, porque es una responsabilidad, porque si no es ser negligente y responsables con nuestra vida. Sigo haciendo algo que no me llena, pero pues como ya estoy viejo, ya hice muchas cosas, ya estudié esto, ¿cómo voy a cambiar, no? Sí, además fíjate que hay algo importante que es importante mencionar, que todos tenemos los recursos necesarios. Es cierto también que hay una mentira, es un mito que los motivadores dicen, cada persona puede lograr lo que se proponga. Eso no es cierto. No. Eso no es cierto. Por favor, discúlpeme, pero no es cierto. Yo no puedo ser astronauta. Es que a mí me gustaría ser astronauta. Ya no puedo ser astronauta. Es que yo quisiera ser un atleta olímpico. Ya no puedo, aunque me lo proponga, ser un atleta olímpico. ¿Sí? Todos tenemos una limitante. Pero lo que sí tenemos muchos recursos dentro para formar vidas plenas. Vidas extraordinarias. Todos tenemos esos recursos. A su estilo, cada quien a nuestro estilo. Y a tus habilidades y talentos. Sí, porque sí. Como bien lo dices, los motivadores te dicen, tú lucha por tus sueños, pero hay que enfocarnos a lo real, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, dices eso, tengo 40 años y quiero dedicarme a ser atleta olímpico, ¿no? Ya no, eso lo tenía que haber empezado a los 6, 7 años, ¿no? Sí. O quiero ser cantante, pero no, mi voz no me da para cantante, aunque seas jovencito y todo, nunca te va a dar para cantante, ¿no? O sea, hay quien nace con el talento de ser cantante, ¿no? Por ejemplo, Luis Miguel, ¿no? Ese cuate desde niño era un talento así que wow, ¿no? Y por más que yo me esfuerce, nunca voy a llegar a las notas de Luis Miguel.
No, y así cada uno, pero cada uno tendríamos la responsabilidad de buscar para qué soy bueno y enfocarme en eso. Porque ahí es donde yo encuentro mi talento y yo digo, yo soy bueno para eso. Y aquí sí puedo ser el mejor, siempre y cuando me dedique a eso. A lo mejor, no sé, estudié una carrera por estudiarla y después me di cuenta a los 30 años que mi talento realmente está en otras cosas, que es muy común en toda la gente, porque normalmente nadie estudia lo que desea, sino estudia lo que le conviene, o lo que el papá dijo, la mamá dijo, la sociedad, ¿no? Sí. El otro día hablaba con los jóvenes, ¿y qué quieren estudiar? No, pues las carreras que dejen, ¿no? Y entonces pareciera que el motivo de la vida es estudiar algo dinero, para ¿no? tener dinero. Y yo digo, pues si puedes a lo mejor tener dinero, y eso lo dudo, porque si haces algo que no te gusta, pues no vas a lograr mucho dinero, pero aparte vas a vivir frustrado. Y yo pienso que mejor es estudiar lo que más te apasiona. Sin embargo, creo que esa es una decisión que se da por común como a los 25 o 30 años, cuando te das cuenta que estudiaste algo que no te llena y tienes que volver a estudiar otra cosa. Pero ahí es donde sí, en problemas, y ahí es donde dices, chingale, ya me di cuenta que no me gusta esto, pues ya tengo trabajo, ya me casé, ya estudié, ya tengo obligaciones, y cómo cambio, y ahí es donde entra la bronca de que bueno, pues si no te llena, pues vas para atrás, cambias y se va a quedar contigo la gente que se tenga que quedar, y los que tengan que ir se tienen que ir, pero uno tiene que ir por su propio desarrollo, ¿no? En la búsqueda de su plenitud. Ahora, lo que yo pudiera aportar en positivo, por supuesto, es que sí se puede hacer ese cambio personal, que requiere una intensa autodisciplina, sí. Pero afortunadamente, cuando fui redactando este libro de la neuropsicoingeniería, propongo métodos personales, que lo único que requiere, eso sí, es la voluntad de la persona de querer hacer el ejercicio mental, emocional, para el cambio personal. Si uno se deja llevar por la pereza, por la flojera, por el no me gusta, ya lo venció, definitivamente la zona de confort. Y ya lo va a mantener ahí, eso, y queda perfectamente claro que ese va a ser su destino. Pero si quiere uno hacer su propio destino, en verdad hacer una vida extraordinaria, sí tiene que salirse de lo común. Y ese común inicia por dentro de sí mismo. Ese conocimiento de los talentos que mencionabas, el que uno se amolde a lo que sabe hacer, a lo que le gusta hacer, es una responsabilidad personal. Cada quien tiene que buscarlo. No tengo que ir a hacer un test de en qué soy bueno, discúlpame. Eso tú lo vas a saber cuando te introspecciones. Cuando dices, es que esto es lo que me gusta. Pero aparte la búsqueda, ¿no? Y creo que esa parte sí es personal, porque la educación está hecha para que como si todos fuéramos iguales. Es decir, tú entras a la escuela y te van a poner matemáticas, arquitecto, español, todo, ¿sí? Y vas a estudiar primaria, secundaria y preparatoria, lo mismo todos. Sí. Ahí no les importa si tú tienes habilidades artísticas, matemáticas, físicas, ahí nos vale madres en la escuela, ¿no? Sí. Porque todos tienen que ser buenos y tienes que sacar 10 en matemáticas, ¿no? Y creo que es un momento cuando somos adultos que tenemos que buscar, a ver, ¿para qué soy bueno? ¿No? Nunca supe para qué soy bueno porque me obligaron a ser bueno en todo, ¿no? Y creo que es un error de la educación tradicional. La educación debería de ser enfocada a los talentos de cada niño. Por ejemplo, un niño que es muy hiperactivo, pues lo mandan al psiquiatra, le dan su Ritalin para que se calme y lo adormecen, cuando psicológicamente podríamos descubrir que ese niño, no sé, tiene talentos de liderazgo, ¿no? Un niño depresivo, pues hay que darle para levantarlo. Medicina, cuando yo digo, bueno, no, si agarramos a esos niños y los empezamos a enfocar, seguramente van a ser grandes artistas, pensadores, gente que tenga una capacidad introspectiva más grande. Pero la sociedad no quiere esas responsabilidades. Entonces nos educa a todos igualito y después nos acostumbramos a que somos iguales y así nos vamos toda la vida. Y tenemos que llegar a un punto de nuestra vida en el que hagamos un stop, un alto, y a ver qué onda, para qué soy bueno, cuál es mi talento, cuál es mi verdadera misión. Todos nacemos, yo digo que aquí, con un destino, y no es que venga del cielo de Dios el destino, sino que es un destino porque nací en un núcleo familiar, y ese núcleo familiar me va a educar para que yo sea algo en la vida. ¿No? Por ejemplo, yo siempre he dicho que si yo hubiera seguido mi destino familiar, yo hubiera sido ingeniero en electrónica como mi papá, hubiera trabajado en Ericsson y ahí me hubiera llevado mi vida, ¿no? Y entonces afortunadamente estaría en un proceso y tal vez, afortunadamente yo no estudié eso, y en un momento dado pues estudié psicología, y creo que es algo que me llena bastante a mí, ¿no? A lo mejor no ha sido lo que la gente hubiera esperado de mí, pero sí ha sido para mí un propio autodescubrimiento, con mis propios errores, con mis propios logros, con todo lo que eso implica, ¿no? Y es diferente la sociedad.
siempre te va a tachar te va a quitar la aceptación, ¿no? Y eso es muy doloroso porque la gente fue educada para búsqueda de la aceptación, del premio. Sí, mira, fíjate cómo es curiosa esta analogía. Imagínate que, pues, que estuviéramos aquí en un zoológico, ¿no? Nosotros fuéramos, pues ahí habitantes del zoológico. Ajá. Pues tienes dos opciones. Una, o seguir encerrado en tu jaula donde te llevan de comer y ya no tienes que preocuparte por otra cosa porque de todas maneras te van a llevar de comer. O te sales y vives la vida silvestre. Y en la vida silvestre te vas a encontrar con nuevas aventuras. Bueno, la vida humana es así es. Estamos en la selva de la vida, en la selva de la ciudad, y hay silvestres, o te estás enjaulado al sistema. Sí, yo sé que son decisiones difíciles, pero vuelvo a repetir que en el cerebro humano, que es el sistema más complejo del universo conocido, todos que tenemos un cerebro que está funcionando, tenemos los recursos necesarios. Los recursos, sí. Pero hay que, uno, precisamente dirigir la atención hacia el propio cerebro, qué está haciendo, qué está pensando, qué estamos sintiendo. Ajá. Y qué estamos haciendo. Sí. Y ir monitoreando nuestros resultados y haciendo ajustes. Vamos ajustando. Eso implica un trabajo personal, eso implica salirte de tu zona de confort, eso implica sentarte y de repente agarrar el libro y decir, bueno, aquí me dice que tengo que hacer este test para sentir, este test para introspección, este seguimiento, tengo que hacer estas actividades. Implica que te pongas en un proceso de autodisciplina. Y que tengas que apagar la televisión, que tengas que apagar el celular, y que estés contigo solo, ¿sí? Y que es una de las condiciones que yo recuerdo a algunas personitas que me decían, cuando yo vivía vivía solo, me preguntaba una amiga, oye, ¿y con quién vives? Le digo, conmigo. ¿Cómo? Sí, conmigo. Ya para entonces yo ya sabía vivir conmigo, porque es algo difícil al principio. Es que, de hecho, es algo que no se entiende. Así es, sí. Yo hace muchos años llegaba con mi psicóloga y le decía, es que me siento mal, estoy solo, ¿no? Me decía, y se reía de mí, yo me enojaba, ¿no? Le decía, es que, ¿por qué se ríe? Es que cuando, desde tu perspectiva, yo entiendo tu soledad, dice, pero tú nunca estás solo, siempre estás contigo. Claro. Y yo un día le decía, es que entonces yo no quiero estar nada más conmigo. Pero es esa incapacidad de lograr estar con uno mismo. Efectivamente. Porque uno quiere estar con una pareja, con una otra persona, acompañado, ¿no? Y es bien difícil el lograr entender que nunca estás solo, estás contigo. Estás contigo. Y cuando entiendes eso, también entiendes que nadie te puede abandonar, porque siempre estás contigo. El único que puede abandonar es tú mismo, y creo que ese es el único abandono posible en la vida. Cuando estás en paz contigo es el inicio, pero es bien curioso, de ahí sigue el siguiente paso, que es saber tratar a los demás, porque también estar solo también sería una disfunción. El que diga, no, es que yo vivo solo, estoy solo, no quiero tratar con nadie, no, bueno, yo prefiero estar así. Antisocial totalmente. Entonces, si te vas a ese extremo del antisocial, también ahí es una disfunción. No, es que estés bien contigo y que te sepas llevar bien con los demás. Que estés solo por una decisión personal de estar solo y no por aislamiento de la sociedad. O por incapacidad. O por incompetencia, ¿no? De demás, relacionarte con los demás. Que es una señal clara que nos falta conocimiento. Así es. Definitivamente, si nosotros decidimos estar solos porque no quiero tratar con los demás, hay una disfunción, es una alerta roja, es una luz roja que se prendió. En la psicología además decimos, bueno, se sabe que si yo no puedo estar bien conmigo, tampoco puedo estar bien con los demás. Y ese es un problema grande, que como yo no puedo estar bien conmigo porque no me acepto, porque fui dividido, porque solamente busco lo bueno, y por esto, entonces, al no lograr yo comprenderme a mí mismo y aceptarme, entonces ando toda la vida buscando la aceptación del otro, ¿no? Así es. Y entonces estoy buscando la aceptación, pero eso no es que yo me sepa relacionar, eso es que estoy buscando que me acepten, y entonces el otro anda buscando lo mismo, entonces de repente encuentro a alguien que parece que me acepta, yo parece que lo acepto y parece que nos complementamos, pero no es una relación sana, es una relación de prótesis, se podría llamar, porque cuando se vaya esa persona yo vuelvo a ser el mismo ser incompleto. Entonces la parte del saber aceptarme a mí mismo en mi soledad, quiere decir que voy a trabajar para aceptarme como soy, para quererme, para amarme, para comprenderme yo, y eso me va a dar las habilidades para salir al mundo y entender a todo el mundo también, comprender a los demás, aceptarlos tal cual son, ¿no? Con sus comenzar a tener un pensamiento más profundo de lo que soy, ¿no? Mi maestro me decía, tienes que aprender a conocer lo más alto de Lorenzo, pero también lo más bajo, lo externo y lo interno, ¿no? Y aceptarte con todo eso. Y cuando te aceptas con todo eso vas a poder comprender a la gente y vas a decir, esta persona tiene cosas muy buenas, pero también hay una parte que me está ocultando
y tú la vas a poder ver y lo vas a poder aceptar con todo y esa parte oculta, la Sí, sombra. y además aquí hay un concepto muy importante de tomar en cuenta, que es el sentido de la vida, el sentido de tu vida. Ajá, ¿Para qué estás viviendo? ¿No? así es. Y ese es personal, ese Así es, sentido. eso es de cada quien. No, pero pareciera Así es. que cuando nacemos ya tenemos un sentido. Y que es ahí donde estamos desorientados. Y perdón la crítica que yo haga, ¿no? Para muchos que referencian ese sentido al horóscopo, ¿no? Tauro, el día de hoy vas a conocer a estas personas. Discúlpeme, pero no hay nada más perdido en tomar esas decisiones. Es que hoy mi horóscopo dice que me voy a encontrar con una persona importante. Pues sí, en todo momento te la puedes encontrar y tú eres la persona más importante, ¿no? Bueno, ¿cómo no te habías dado cuenta? No te habías dado cuenta porque sigues buscando las respuestas afuera de ti. Las respuestas están adentro de sí mismo. Dentro, sí. Y buscar adentro es encontrar también el sentido de nuestra vida. Así es. Y encontrar el sentido de nuestra vida es tanto lo más difícil como lo más extraordinario, porque en ese momento tú dices, ya encontré el sentido de mi vida. Y nada te detiene, y todos los días de ahí en adelante te levantas con un motivo para levantarte con toda la energía, para hacer algo, porque ya tienes un propósito. Real, tuyo. ¿No? Cuando sí. no es real, la gente se para como robots. Porque, ya me es. desperté. Yo siempre pongo el ejemplo como de meditar a las personas, pero los llamados godines, ¿no? Que dicen, es lunes, qué hueva, sufrimiento, Ajá. martes, pues otro día más, miércoles, ombligo de semana, ahí la llevamos, jueves, ya es jueves, viernes social, sábado de fiesta, y domingo de cruda, y otra vez el lunes, y así se va la vida, ¿no? Ese es cuando vivimos como en automático. Pero cuando logramos salir de esa jaula, como tú decías ahorita, de esa jaula del sistema, ¿sí? Esas aparentes motivaciones pierden sentido y comienza a tener un nuevo sentido la vida. Y entonces te puedes despertar un lunes, un domingo, un jueves, con la misma energía y el mismo entusiasmo que cualquier día, porque estás yendo tras algo tuyo. Así es, y que puedes agotarte, decir, ya me cansé. Claro, el cuerpo te va a decir, dame reposo. Sí, pero no tienes horario. No te habías dado cuenta si era la mañana, si era mediodía, si era en la tarde, si era en la noche, si ya es madrugada. No, porque estás fluyendo. Estás fluyendo. Sí. Y todos los días, efectivamente, el calendario deja de tener sentido. Ya nada más dices, ¿qué día es hoy? Es que nos convertimos en seres tan rutinarios que tengo que desayunar a un horario, comer a un horario, cenar a un horario, dormir en un horario, ¿no? Coger en un horario, ¿no? Todo tiene un horario. Y por ejemplo, en un libro de Juan Matus decía, cuando te vuelves en seres rutinarios, te conviertes en una presa muy fácil para un cazador, ¿no? Y entonces los cazadores en el mundo están buscando gente, este me sirve para este puesto, este me sirve para este puesto, este sirve para este puesto. Entonces somos cazados sin darnos cuenta, ¿no? Él ponía la analogía, decía un cazador, hablando de un cazador de animales, es muy simple. Yo tengo que salir al bosque, observar cuáles son los hábitos de los conejos. Y dice, un conejo sale a tal horario a comer y se para, sale en tal horario y se para ahí en el sol, sale en tal horario y se para. Después que aprendo los hábitos de los conejos, lo único que tengo que hacer es poner las trampas en donde sé que van a ir y solitos se van a meter a sus trampas. Sí. ¿No? Y decía, y entonces esos son hábitos de seres rutinarios y son fáciles presas. Cuando nosotros rompemos estos hábitos, salimos de la rutina y nos volvemos seres cazadores, seres guerreros, ¿no? Y ya no somos el cazador. Ya no somos la presa, nos convertimos en el cazador. Y fíjate que todo esto que explicas, cuando descubrí las neurociencias, me ayudaron a comprender todo esto, precisamente porque la neurociencia te habla de los cerebros primitivos y los cerebros avanzados, ¿no? Sí. Y que todos tenemos esos mismos cerebros. Por lo tanto, todos somos proclives a ser esas presas. Pero también todos somos proclives a ser un cazador cuando desarrollas el cerebro en el volumen adecuado, ¿no? Si tú dejas que ese cerebro no madure, o sea, tú porque no encontraste los recursos o no tuviste la voluntad de la disciplina del cambio, y dejas que la misma circunstancia amolde tu cerebro, ya eres presa. Eres presa, totalmente. Pero si adentro de ti, por eso vuelvo a insistir en la búsqueda interior, si adentro de ti haces tú esos cambios que generan más cambios en tu cerebro, definitivamente te sales del sistema. Y salirse del sistema es hacerse independiente y autónomo, claro, asumiendo la responsabilidad de las decisiones que tomamos.
Es ahí donde se requiere esa valentía. Y como ese es un paquete, muchas personas no están dispuestas a seguir ese paquete. ¿Pero por qué? Por la misma razón, porque su cerebro más evolucionado no ha madurado lo suficiente. Pues Hay que ayudar y dirigirlo para allá. Es que sí. Por eso, por ejemplo, tenemos los cerebros, ¿no? Tenemos el cerebro viejo, el reptiliano, y es ahí donde mucha gente se queda atrapada, donde es el cerebro reptiliano, ¿qué es lo que busca? Solamente el placer, la rutina. La rutina se podría traducir como la búsqueda de la seguridad. A la seguridad. ¿Qué quiero yo? Estar seguro, trabajo seguro, un ingreso, placer, que son las chelas, el sexo, la estabilidad de la Mi pareja. Entretenimiento. Todo eso eso es algo muy primitivo, porque es el cerebro reptiliano. Sí. Aprendes cosas básicas, tus rutinas, y te quieres llevar así toda tu vida, ¿no? Sí. El hecho de salir de esa rutina, de la zona de confort, quiere decir que entonces le tengo que meter más desarrollo al cerebro córtex, que es el cerebro evolucionado, y que es el que tiene que dominar al reptil, ¿no? Sí. Y entonces, a ver, tú quieres placer, quieres así, pero también hay que aprender, hay que ir más allá, hay que pararse temprano, hay que hacer nuevas cosas, hay que ir evolucionando. Entonces este cerebro tiene y este cerebro te pide un esfuerzo físico tuyo, físico, porque hay que pararte, hay que hacer acción. Y el otro cerebro solamente lo enseñas y es automático. Y entonces este es muy fácil, hay que echarlo a andar, ¿no? Y bueno, ya nos iríamos al cerebro límbico, ¿no? Que es el cerebro instintivo, es el de la magia, es el que nos llevaría a las emociones y todo eso. Pero bueno, pues, si yo estoy en un cerebro muy básico, y creo que sería la primera parte del autoconocimiento que tenemos que hacer, en cuál cerebro me domina, ¿no? Así es, sí. Porque tengo 3 cerebros, ¿no? Y entonces, ¿cuál me domina? 4 realmente. Bueno, el cuarto, que es el que los lóbulos prefrontales, sí. Así es, que es el intuitivo, ¿no? El más avanzado. El más avanzado. El que nos lleva a la conciencia. A la conciencia. A la conciencia. Pero darnos cuenta de. Imagínate, tenemos esos 4. Sí. Y yo en mi autoanálisis me tengo que revisar y decir, ay, güey, creo que me domina totalmente el cerebro reptiliano, cabrón. Nada más quiero dormir, comer y coger, ¿no? Ajá, sí. Son los instintos básicos. Los instintos básicos. Y ahí me quedo. Con que yo tenga esas 3 cosas, voy a ser feliz. Sí. Y ese sería estoy actuando con un cerebro muy primitivo. Y si hay un cambio, voy a sentir miedo. Así es. Cuando no quiero sentir miedo, mejor me regreso. Y el miedo es el que va a meter el cambio. Cuando es. echa a andar mi cerebro córtex, que es el que piensa, y es el que dice, sí, pues a ver, salte de esa rutina, ¿no? Oye, pero es que voy a perder mi seguridad, a lo mejor mi pareja se va, a lo mejor el trabajo que tengo me corren, a lo mejor mi familia me deja de aceptar porque soy ingeniero y ahora quiero hacer un libro y pues o sea, es mucho miedo, pero el cerebro debe de ser más fuerte y decir, a ver, sí, pero es lo que quiero. Entonces dominas al reptil y empiezas a pensar, ¿no? Así es. Luego las habilidades que hablas mucho en tu libro son las del cerebro límbico, que es el cerebro con la capacidad de sentir, ¿no? Así ya después ¿y qué siento? ¿Y para qué lo siento? Pues el cerebro básico siente miedo, quiero quitármelo. Siento placer, quiero quedarme ahí. Siento dolor, quiero quitármelo. Y el sentir es, siento dolor, ¿para qué lo siento? Y lo dejo entrar. Tristeza, la dejo entrar. Alegría, la dejo entrar. Empiezo a ser alerta y consciente de todas mis emociones. Y precisamente la neuropsicoingeniería aporta esos recursos de cómo afrontar estas emociones. Siento miedo, adentro debo tener recursos para cómo compensar ese miedo. Siento mucho enojo, también adentro de nosotros hay recursos para compensar ese tanto enojo y no convertirse en una bestia salvaje, golpeadora, gritona y demás, ¿no? No, por sobre todo eso lo podemos controlar con nuestro propio cerebro. Sí, pero algo importante, hay procedimientos que nadie nos enseñó, pero que sí están ahí. Por eso traigo la neuropsicoingeniería como una aportación orgullosamente mexiquense hacia el país y hacia el mundo. Porque claro. Es la aportación de un ingeniero, ¿sí? Con metodología para abordar las emociones. Pero volvería a cualquier psicólogo y dijera, bueno, ¿y qué tienes que ver? Pues lo mismo, también tengo mi corazoncito, también tengo mis emociones y también tengo mis hijos, de los cuales siento un gran orgullo, un gran satisfacción cuando los abrazo. Vieras qué bonito es cuando abrazo a mis hijos, que llego a casa y que llegan y corren a abrazarme. Sí, esas sensaciones indescriptibles. Así es. Que muchos evitan y que desafortunadamente no conocen cuando están metidos exclusivamente en sus ciencias
¿sí? Cuando se estudia mucho, lo sé porque también tuve mi momento de estar metido en los libros, en la física, en las matemáticas, y uno de momento se hace un hombre egoísta, un ser humano egoísta, en el que todo el mundo lo ve con números, todo lo ve con proporciones, con lógica, y olvida que hay un mundo sensible. Así es. El mundo sensible de disfrutar, de disfrutarse a sí mismo, la naturaleza, pero principalmente disfrutar a los demás. Eso se pierde cuando Es que, la palabra, el cerebro más avanzado toma control también. Es el otro extremo. Sí, totalmente. Sí, y hay que estar en una mediación entre los tres cerebros. No podemos apagar ninguno, pero sí tenemos que estarlos mediando y estarlos dirigiendo hacia, por ejemplo, la parte esta donde el otro cerebro ya es muy lógico y todo lo quiere exacto, también nos lleva a ser seres totalmente desconectados. Otra esclavitud, es otro tipo de esclavitud. Sí, porque ya es esclavo de otra forma. Sí, de otro método. Y olvidamos como es que la naturaleza es muy sabia, ¿no? Nosotros, si observáramos a los animales cómo fluyen en la naturaleza, aprenderíamos de que bueno, los animales están conectados y no destruyen su medio. Lo ocupan solamente para sus necesidades. Tengo que comer, pues voy, cazo y como, ¿no? Tengo que dormir, voy y duermo, ¿no? Tengo que reproducirme, voy y me reproduzco, etcétera, ¿no? Y nosotros perdemos ese hilo del fluir con la naturaleza y nos volvemos seres totalmente desconectados. Sí. Porque entonces pienso que yo soy único y mis acciones no le afectan a nadie. Y no, si yo estoy bien, mi entorno se va a beneficiar. Si yo estoy mal, mi entorno se va a perjudicar. Entonces yo tengo que estar trabajando por lograrme conectar conmigo, con los seres humanos, y eso va a ser una mayor conexión y comprensión, que son habilidades que deberíamos de tener todos, pero además me conecto con mi medio, con los animales, con el ambiente, con el universo, con el todo, ¿no? Que sería como el cuarto cerebro, que sería llegar a la conciencia. Al darnos cuenta de eso y hacer las modificaciones necesarias. Así es. ¿Sí? Y además, fíjate, basándonos en algo básico, una herramienta básica y fundamental que aporta la neuropsicoingeniería, es la balanza de la vida. Siempre hay extremos en la balanza, tanto del dolor como del placer, como precisamente la balanza costo-beneficio, que son balanzas en las cuales adentro de nosotros tenemos que ir vigilando y monitoreando. Si yo tengo mucho placer, ¿sí? Sé que no puedo estar todo el día con mucho placer, que forzosamente la balanza al otro día se va a inclinar hacia el dolor. O sea, si yo estoy, no sé, ingiriendo a lo mejor bebidas embriagantes y, uy, qué bien la estoy pasando, espérate tantito, falta la cruda, ¿no? Que al otro día va a llegar. Como sabemos que la balanza se va a inclinar del otro lado, si nosotros tenemos ese monitoreo, tanto del placer como del dolor, y vamos haciendo los ajustes, eso es decisión personal. Eso primero fue darse cuenta dónde está la balanza y después tomar la decisión si me quedo ahí o la modifico para el otro lado. Ese es el trabajo exclusivamente del cerebro humano. Me da una conciencia de mis actos. Porque entonces yo ya sé hacia dónde voy. Yo digo, a ver, ya tengo la balanza muy inclinada para acá, y si hago otro acto me va a traer una consecuencia que no me va a gustar. ¿Qué hago? ¿No? Y entonces yo soy consciente, que es lo que, por ejemplo, en el desarrollo personal decimos, un guerrero es consciente de su terreno, de su campo de batalla, y toma sus decisiones bien analizadas. Dice, a ver, voy a hacer esta decisión. Ok, si me equivoco me va a traer una consecuencia. Si latino me va a traer otra consecuencia. O a lo mejor no pasa nada y me trae otra consecuencia. Pero entonces, ¿estoy dispuesto a aceptar los resultados? O digo, no, porque es muy probable que esta pase y no la quiero, pues mejor no hago el acto. Claro. Pero hago actos conscientes que le dan un sentido diferente a tu vida. Y lo común es que voy haciendo actos inconscientes. Es decir, voy viviendo la vida como si no hubieran consecuencias. Y entonces, como de más, duermo poco, me malpaso, me descuido, trato mal a la gente, hago cosas indebidas, y entonces todo eso tarde o temprano va a tener una consecuencia. Por eso es que yo luego pienso que la gente que enferma es consecuencia de un proceso de hábitos. Sí, por las mismas tres dimensiones que mencionaba hace rato, que es el sentir, el pensar y el hacer. Es evidente, si yo estoy sintiéndome mal todo el día, ¿por qué? Porque estoy enojado, porque tengo mucho miedo, estoy triste, estoy deprimido. Sí. Es evidente que es también porque los pensamientos están retroalimentando eso. Es correcto. Y ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Pues es evidente que va a responder a eso. ¿Cómo? Pues si estoy deprimido, pues el cuerpo entiende la señal de depresión. ¿Y qué hace? Inmediatamente empezar a generar algo adentro
como una enfermedad que me deprima. Entonces ya me duele por acá, me cuesta mucho trabajo. Se somatizan todas las emociones reprimidas. Todas. Así es. Pero también, afortunadamente, lo contrario, las emociones, pues no son positivas ni negativas, sino las emociones edificantes, llamémoslas así, la alegría, el apego, el aprecio hacia la vida, hacia otras personas, las endorfinas, las encefalinas que están ahí y que si uno voluntariamente sabe cómo echarlas a andar, nos mantiene en un estado positivo. Y curiosamente manda así como que un imán de pensamientos positivos. Así es, empiezas a conectar con cosas y el cuerpo responde positivamente. Ya tengo más energía, me siento mucho mejor, hoy sí salgo, hoy hago esto, aquello. Es un ciclo positivo, un ciclo virtuoso. Y en cambio, si yo me dejo llevar al círculo vicioso, ¿no? Sí. de la enfermedad. Sí, donde sufro, todo me causa dolor, soy víctima del mundo, de las circunstancias, tengo un montón de justificaciones, tengo un montón de mi vida es así porque todo mi entorno fue culpable de que yo sea una persona que sufre. Entonces eso se va multiplicando y se vuelve un círculo vicioso en donde cada vez es más complicada la vida, más complicada la vida, más complicada la vida, hasta que llega un punto en el que enfermas, te deprimes y bueno, hoy en día las enfermedades, la ansiedad, la depresión, la angustia, los suicidios están cada vez más altos. ¿Por qué? Porque la gente se va mucho hacia esa parte del círculo vicioso a vivir una vida sin sentido, ¿no? Sí. Además mencionaste algo importante sobre el victimismo, ¿no? Hacerse la víctima. Y es también importante remarcar esto. ¿Está la responsabilidad individual o hacerse la víctima? Así es, ahí está la balanza otra vez. Pero ¿Hacia dónde quieres inclinarla, no? Ajá. Es que ahí, por ejemplo, si lo vemos estrictamente en un sentido psicológico dentro de lo real y lo fantasioso, ¿sí? La injusticia, los culpables, los pretextos, la ofensa, son cosas que están fuera de la realidad. Ajá. Y entonces yo me baso mi vida en estos cuatro pilares para mantenerme en una realidad que no soporto, ¿sí? Tarde o temprano me va a llegar la realidad y me va a aventar estos cuatro y decir, pues con todos estos cuatro te llegan las consecuencias. O sea, de nada me sirve que yo le eche la culpa a mis padres porque fueron unos malos padres y vivo una vida infeliz. Pues el que lleva la responsabilidad de vivir la vida infeliz soy yo, ¿no? O estar en una pareja, en una mala relación. En una pareja, sí. Y culpar a la pareja. Es que me tocó mala suerte, que esta vieja es muy tóxica, ¿no? Sí. Pues será la mala suerte, pero la responsabilidad de la vida jodida la estás viviendo tú. Así es, definitivamente. Entonces tu responsabilidad llega en ti. Y entonces, yéndonos en un sentido más real, estas cuatro cosas no tendrían ningún sentido. Pero además las sostenemos con justificaciones. Así, las justificamos y las defendemos. Sí. No, pero es que imagínate vivir la vida sin estos cuatro pilares. Claro. Te llega una responsabilidad tremenda en tu vida, porque entonces todo lo que te pasa en tu vida ya no puedes ocupar estos cuatro pilares, ¿no? Entonces tienes que ir con la responsabilidad de que, me tocó una pareja tóxica, mi responsabilidad la reviso y la resuelvo, ¿no? Así es. Sí. Soy pobre, reviso y resuelvo. Sí, resuelvo. Me enfermé, reviso y resuelvo, es decir, veo la enfermedad desde adentro de mí. No fue porque el virus llegó y se metió y me atacó, no, o sea, veo por qué me enfermé, por qué me dio gripa, por qué me dio diarrea, por qué me dio cáncer, por qué me dio diabetes, por qué soy hipertenso, por qué se me va la onda, por qué tengo mala memoria, ¿no? Y entonces lo veo desde adentro. ¿Por qué? Sí. Porque es mi responsabilidad, porque al final es mi vida y las consecuencias me llegan a mí. Y fíjate que ahorita quisiera hacer también otro comentario importante. La condición de salud de tu cerebro también contribuye a ese mismo estado de ánimo. Ajá. Es decir, si yo tengo un cerebro mal alimentado, no tiene la energía ni los recursos para salirse de ahí. ¿Cómo? Es un ciclo vicioso, es un círculo vicioso. Entonces, si estoy deprimido, en verdad sí necesito ayuda de afuera, si yo no tengo la suficiente salud cerebral. Por eso sí necesito apoyarme, digamos, de una dieta balanceada, de tomar algunos vitamínicos que refuercen mi cerebro, el estado de mi cerebro, para que mi propio cerebro se restaure.
Pero si no es así, si yo no trato también a mi cuerpo, si no me apoyo por ese lado de la salud de mi cuerpo, para poder apoyar la salud de mi cerebro, mi cerebro no puede sanar todo por sí mismo, sino recuerda que necesita también al cuerpo y mente y corazón, ¿sí? Esa triada de las dimensiones que mencionaba, pero que solamente dándose cuenta con la autoobservación de cómo está cada uno de ellos, es como podemos hacer ajustes, lo que decías es resolver. Sí. Estoy mal en esto, bueno, asumo la responsabilidad y resuelvo. Ah, sí. Ya son hábitos de solución de la vida. Porque uno se habitúa a buscar el victimismo y a culpar al mundo. Sí, el gobierno. Hasta Dios, es que. A Dios, a mis padres, mi pareja. Todo el mundo tiene la culpa. Ese es un hábito, ¿eh? Es un hábito culpar al mundo. Y es un hábito además educado. Sí. No lo aprendiste de que, me la saqué de la manga, ¿no? Yo crecí y cuando fui adulto tenía un montón el hábito de ser víctima, de tener culpables, de justificarme y de ofenderme, que también es algo que no me sirve para nada, pero me encanta ofenderme. Cada que alguien me dice, oye, como que hoy vienes más güey que ayer, me ofendo, ¿no? Sí. Cuando reviso y digo, a ver si creo que tienen razón, ¿no? Ajá, sí. No, sí es cierto, no, es que sí tienen razón. Reviso a ver por qué estoy haciendo mal las cosas, cada día estoy haciendo peor las cosas. Porque no duermo bien, no me alimento, estoy deprimido, no trabajo mis situaciones emocionales y sí estoy en un proceso de declive. Así es. ¿No? Sí, entonces, ese darse cuenta, que es la conciencia, sí requiere preparación. Sí, requiere formación. Creo que es el primer paso. Y el paso siguiente es ver si yo lo puedo resolver solo, que hay veces que no se puede resolver solo. Porque, por ejemplo, en un estado de depresión ya muy, muy avanzado, tengo que buscar ayuda y un empujoncito, ¿no? Sí, y eso ¿qué hago? Pero eso también requiere un proceso de mucho, mucho, mucho valor. Porque también estar en un estado de depresión, de angustia, de un estado de zona de confort, donde no logro nada con mi vida, pero estoy muy cómodo, ¿sí? Requiere un proceso de mucho valor para salir de ahí, pero muchas veces no sé cómo salir, y más bien la mayoría de las veces yo no sé cómo salir. O sea, quién sabe cómo entré, pues ahora cómo me salgo. ¿Qué hay que hacer? Es bien importante que busquemos, cuando yo ya determine que sí tengo un problema, buscar quién me puede ayudar a empezar a salir de ese problema. ¿Cómo solucionar? Porque a veces, por ejemplo, hay muchos libros de autoayuda como el tuyo muy buenos, pero si yo no tengo la fuerza de hacer los actos, no me voy a poder hacer nada. Sí, pero para eso están precisamente los profesionales de la salud. Así es. Emocional. Sí. Y puede ser mental. Sí, de todo. Sí, porque es todo. Sí, hay especialistas. El primer paso es que vayas a un lugar donde te hagan una autoevaluación y te digan, a ver, para empezar hay que, no sé, desparasitarte, ¿no? Sí. Después hay que hacer ejercicio, hay que cambiar tus hábitos alimenticios, tus hábitos de sueño, y luego un proceso de desarrollo personal para cambiarle aquí arriba. Así es. Y es un proceso complejo que la verdad es que no es fácil. Y es mucho más fácil vivir en un mundo con los pilares de la injusticia, la ofensa, los pretextos y la víctima, y apoyado con medicina que me dan para quitarme todos estos síntomas, que entrarle realmente a una responsabilidad personal y entrarle a un proceso de cambio, ¿no? ¿Qué es lo que propones con tu libro? Porque al final el libro te dice, bueno, estás sufriendo, vamos a revisar y hacer ejercicios, que requiere ya un acto que saca de tu zona de confort. Sí, otra vez vuelvo a la responsabilidad individual. Afortunadamente, te puedo concluir en que sí hay soluciones. Sí hay propuestas. Sí, sé que hay muchas personas metidas en más ahorita este asunto mundial de la pandemia, el confinamiento, que metió a algunas personas, como a todos nos arrinconó, ¿sí? Y que nos puso a prueba. Y sí, si no se tienen los recursos, es evidente que nos afecta más a algunos que a otros, pero déjenme decirles que sí hay soluciones, que sí hay recursos, hay especialistas en todas las disciplinas, físicas, emocionales, mentales. Acudan a un profesional de la salud física, mental, emocional, pero sin olvidar que la responsabilidad individual es primero, porque uno es el que tiene que decidir si el terapeuta lo que me está sugiriendo es lo mejor para mí. Yo no voy a llegar ciegamente a obedecer lo que me diga mi psicólogo, ¿no? A obedecer lo que ciegamente me diga. No, espérame, también está el asunto de la responsabilidad individual por el autoconocimiento. Ok,
estaríamos otra vez desde el principio, pero pareciera una contradicción. Te estoy sugiriendo que vayas a ver a un especialista, pero que a la vez no le hagas todo el caso. Sí, yo les diría esa parte sí. Pidan varias opiniones, porque un terapeuta puede ser extraordinario en algo y pésimo en otra cosa. Bueno, también es que busquemos la guía que quiero yo en mi vida. Por ejemplo, si quiero un guía para llevar una relación de pareja buena, pues voy a buscar a alguien que lleve una relación de pareja buena. Sí, claro. ¿No? Porque a lo mejor me voy a padrinar con el compadre que es mujeriego y a todas las viejas las trae así. Ajá. Y pues, a ver, pues no me va a ayudar, ¿no? A lo mejor quiero dinero y pues me voy a padrinar con el cuate que es Godín, ¿no? Y yo quiero ser empresario, pues, tendría que irme con un empresario. Oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuáles fueron tus pasos? ¿No? Así es, sí. Y quiero algo espiritual y no me voy a ir con el empresario, ¿no? El empresario te va a decir cómo hacer lana, pero si quieres algo espiritual, pues tienes que ir a alguien que medite, que trabaje su vida, que lo veas en un nivel que tú digas, yo quiero ser como él, ¿no? Y entonces eso va a ser, porque además no es solo un maestro, no es solamente un guía. O sea, hay un montón de guías, ¿no? Dependiendo el estado en el que tú, en el momento en el que tú estés viviendo. Evidentemente, si estás en un estado depresivo, pues a quién tienes que ir a visitar, pues a lo mejor a un psiquiatra, un psicólogo, un grupo, algo que te ayude a salir de esa depresión. Y que fíjate que hay una contradicción que por cierto es muy criticable con la profesión de la psicología, ¿no? A veces uno se siente mal y va a ver al psicólogo, ¿no? El psicólogo ya le da una terapia, pero después cuando te das cuenta que el psicólogo tiene su vida hecha a pedazos, pues a ver, espérame, ¿cómo es posible que me quieras ayudar cuando tú no has resuelto en tu propia vida este asunto, ¿no? El asunto, por ejemplo, del matrimonio. Sí, pues ahí es donde médico, cúrate. Por eso la búsqueda del profesional es delicado también. Uno es necesario buscar un profesional profesional. No nada más porque tenga un título, sino también porque sea coherente con lo que predica, con lo de, y que lleve una vida de resultados. Así es. Y bueno, también que uno como aprendiz, porque en ese punto uno entra aprendiz, uno no juzgue al maestro, porque luego llegan las personas con los psicólogos y piensan que los psicólogos somos perfectos, y no, somos gente totalmente imperfecta. De hecho, claro, yo siempre digo que los que somos psicólogos, nos hicimos psicólogos porque teníamos hecha un caos nuestra vida, no entendíamos nada, y buscamos por todos lados hasta que un día dijimos, bueno, mejor estudio psicología, cabrón. Claro. Entonces nos llevó a un proceso de empezar a resolver. Pero bueno, en ese proceso de empezar a resolver tengo mucha experiencia en muchas situaciones que la gente cotidianamente va viviendo. Y bueno, el primer punto es sí buscar un profesional, buscar a alguien que sea coherente, pero si yo ya decidí entregarle mi vida a alguien, no me voy a meter en su vida, ¿no? Porque entonces todos vamos a encontrar fallas en todos, toda la gente claro, tenemos fallas. Entonces, tú me vas a guiar, está bien, ya decidí, ya, ¿no? Pero no ando espiando qué hace mal. Ay, no, me quiere guiar, pero fíjate que ese cuate vive así, hace esto y hace el otro. Y entonces eso es encontrar una justificación para yo seguir en mi estado claro, de decadencia, porque digo, no, pues si el que me iba a guiar está peor que yo, como no, o sea, no juzgues, ¿no? O sea, no te metas tanto en la vida del otro. Ajá. Sí, búscate un profesional con coherencia y con cierto, a lo mejor, recorrido, ¿no? Sí, con resultados. Resultados, sí. Resultados coherentes. Sí, que se les vea, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una persona que me guía en los negocios y lo veo y digo, bueno, pues es un cuate que tiene 32 universidades en todo el país, tiene una vida que a toda luz se ve que tiene resultados que son como los que yo quisiera, creo que me puede guiar. En los negocios. En los negocios, sí, claro. No te vas a meter si está casado, no está casado, se lleva bien con sus hijos o no. Si quiero una relación de pareja, hablando de la coherencia pues me voy con lo que predica. A un especialista en terapia de pareja, ¿no? Así es. Y a lo mejor Eso es a lo que me refiero, ¿no? Sí, es correcto. Si vas a ser coherente en lo que tú estás buscando. Si no, vidas perfectas, pues eso no existe. No, de hecho eso es parte. No tendría una definición precisa, no existe. Es una neurosis, ¿no? La perfección es neurótica. No existe. Porque entraríamos en un tema. ¿Qué sería eso, no? Sí, pues, lo perfecto, ¿no? Es todo lo bueno, o lo perfecto es todo lo malo, o lo perfecto es la combinación de las dos cosas. Es una neurosis. No hay una definición. No existe. Definitivamente, la perfección de qué, ¿no? Sí, nada. No, simplemente que estamos en un proceso de desarrollo, ¿no? Aquí en Código Sí, por ejemplo, y contigo en lo que hacemos somos gente que estamos en pie de lucha
estamos buscando, estamos renovándonos, estamos tomando decisiones dolorosas porque a veces tenemos que hacer cambios que no nos gustan en nuestra vida, pero que sabemos que si quiero algo, tengo que hacer este cambio, ¿no? Y muchas veces los cambios van acompañados de rupturas, ¿no? Entonces tengo que romper a lo mejor con mis hábitos, ¿no? A lo mejor ya tengo que, un momento de mi vida, te voy a decir, ya tengo que romper con el hábito de pararme a las 8 de la mañana, no para las 6. Es una ruptura. A lo mejor tengo que romper con una pareja, a lo mejor tengo que romper con la familia, con amistades, con ciertas cosas que me daban placer, pero que ya no me sirven porque ya no van conmigo hacia donde quiero ir hoy. Y tengo que estar haciendo esos cambios. Y bueno, es parte del desarrollo, ¿no? Y del autoconocimiento y de llegar un día a la autorrealización, ¿no? Que a mí me gusta más la palabra autorrealización que la felicidad, porque la felicidad es algo como que en la definición cotidiana no existe, ¿no? Y fueron felices para siempre, es lo que la gente busca. Yo digo que eso no existe. Existe el proceso de la autorrealización, donde va a haber felicidad, infelicidad, placer, dolor, bonito, feo, bueno, malo, etcétera, ¿no? Sí, no es un estado de nirvana en el que llegas y ahí te mantienes, ¿no? Es una fantasía. El estado de felicidad tal vez sea ese estado que cada quien tendría su definición. Así es. Tan compleja como son las personas y que todos en alguna forma buscamos. Sí, pero realmente la lucha diario, la vida nos pondrá a prueba. Es correcto. Diario. Sí. En todo momento, tú no lo sabes en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, te va a poner a prueba y tienes que estar preparado. Así es. Y para eso sí requieres recursos, como herramientas, así es. Sí, que hay que ir aprendiendo en el camino. Así como aprendimos a leer y a escribir, a contar, ¿sí? A sumar, a restar, que son herramientas que nos sirven todos los días. En la misma forma, también es necesario conocer nuestras emociones, saberlas afrontar, saber resolver problemas de la vida. Así es. Eso es básico. Es básico, es fundamental. Es correcto. Sí. Bueno, pues muchas gracias, ingeniero Samperio. Todo un gusto haber estado con ustedes. Estuvo muy buena la charla, muy nutritiva. Me gustaría que les enseñaras otra vez tu libro. Aquí está mi libro. Ojalá que la gente lo busque. Es Neuropsicoingeniería por el ingeniero Enrique Samperio. ¿Sí? Sí, así es, de la inteligencia a la conciencia, porque no es suficiente ser inteligentes, también hay que ser conscientes. Bueno, pues muchas gracias. A ver, aquí para que se vea. Un poquito más. Ahí está, ¿no? Ingeniero, te agradezco mucho. Muchas gracias, Lorenzo. Gracias a ti y gracias a ustedes por vernos. Ahí en sus comentarios déjenos cualquier sugerencia y estamos en contacto. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.